¿Cómo están? Deseo que se encuentren bien. Seguimos disfrutando de estas lecciones históricas, pero con un contenido espiritual y práctico también aplicable a nosotros, a la Iglesia y a la marcha de la Iglesia en esta historia del gran conflicto en la cual estamos inmersos. La lectura de esta semana de la guía puso Morando en la Tierra. Me parece que está bien, pero hay un tema que es más dominante, que es el tema de una disputa. Por eso que está en el versículo de memoria, dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. O sea, la vida de relaciones, sean las relaciones familiares, las amigables, las laborables, las del barrio, la iglesia, a veces crea tensiones, crea cuestión de opiniones, se originan debates, disputas, que no terminan bien porque salimos perjudicados. Y el hecho es cómo podemos manejar este asunto que se denomina la resolución de conflictos. Es a lo que apunta la semana. Resolución de conflictos. Y ocurre allí en el capítulo 22 del libro de Josué un conflicto que fue muy complicado, porque involucró a las 12 tribus de Israel. Fue un conflicto totalitario, complejo, difícil y hasta peligroso lo que ocurrió allí en esa historia contada en el libro de Josué. La historia comienza que después de terminada la conquista, dos tribus y medias, que son los Rubén, Gad y Manasés, reciben de Josué la orden de que vuelvan a su territorio.
¿Qué pasó con estas 2,5 tribus? Cuando antes de cruzar el Jordán, estuvieron allí un tiempo, estas tribus vieron hacia el norte, vieron una zona de hermosos pastizales, una zona muy rica, y consideraron de que ese lugar es el que ellos querían. Y entonces se instalaron 2 tribus y media tribu. Se instalan ya allí. Ahora, debido a que tienen que realizar la conquista y necesitan de todas las fuerzas, todos los hombres fueron llamados al ejercicio de la conquista. Terminada la conquista, los hombres ahora, de acuerdo a lo que habló Josué, dice, bueno, ustedes fueron valientes, ayudaron a sus hermanos a completar la conquista, pueden volver, dice, a sus tierras del otro lado del Jordán, no de este lado, del otro lado, hacia el norte. La tierra buena para el ganado y la agricultura. Y Josué les da una arenga por la separación de que, dice el verso 5, solamente sean, dice 22:5, dice, cumplir con el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios. Primero, segundo, andéis en todos sus caminos. Tercero, guarda sus mandamientos. Y cuarto, sirve de todo corazón y de toda vuestra alma. Sirváis de todo corazón y de vuestra alma. Y los bendijo y fueron. Cuando ellos están por cruzar, van a cruzar, quisieron levantar un altar. Un altar de piedras. Lo quisieron levantar como testimonio de lo que había ocurrido. Cuando ellos terminan de edificar el altar, el resto de Israel envía una comitiva junto con Finés, sacerdote hijo de Eleazar, y 10 príncipes a charlar sobre el altar. Se produce una cuestión de discordia. Se produce un mal entendido. Una discusión. Estos representantes del Jordán para aquí, la Canaán,
se preocuparon por ese altar porque consideraron que era una violación a lo establecido. Para ellos el altar producía una ruptura, producía un corte. Es como que estas dos tribus y medias se separaban del resto de las otras tribus que tenían que formar el Israel, mantener el 12. O sea, ellos pensaron de que esto era un altar de tipo religioso. Dice, esto parece que van a querer realizar actos de religión aquí y no comulgar con nosotros en el santuario que estaba en Silo y que tenía que reunir a todo el Israel. Ellos pensaron que ese tipo de reuniones, las fiestas, recuerden las fiestas anuales, las reuniones y demás, tenían que producirse en ese lugar, pero estos habían construido un altar allá. Quiere decir que no iban a caminar hasta Silo, se iban a ir nomás ahí hasta donde estaba el río y ahí iban a hacer, ellos pensaban que entonces se quedarían allá arriba y harían allá los sacrificios y demás. ¿Se entiende la situación? Bueno. Estaban muy dolidos, estaban muy amargados la delegación de 10 con esta situación, porque había una acusación de sacrilegio y de rebelión, lo cual formaba aquí una verdadera transgresión, un pecado. Entonces, cuando los otros, las dos tribus y media que estaban del otro lado del Jordán, tienen que explicar. Primero, lo que hicieron fue escuchar con silencio. Muy bueno. Primera regla, escuchar con silencio. Dejar que el otro exponga todo lo que tiene que exponer. Tenemos que entender bien qué es lo que está diciendo, qué es lo que cree, qué es lo que está mal para él, qué es lo que está bien para él. Cuando él acabe su argumentación, entonces nos toca a nosotros. Ahora, aquí es cuando entra la forma de responder a las agresiones que ellos estaban sosteniendo. O sea, en una resolución de conflicto yo no puedo usar el mismo tono de aquel que me está acusando. Si no hay nada malo y es producto de una confusión, no hay que levantar el tono. En realidad no hay que levantar el tono nunca. No hay que levantar el tono de la voz, producir una actitud de ira, no. Ellos sencillamente explicaron lo que quisieron hacer.
Ellos dicen, nosotros levantamos esto como testimonio de que nos vamos a quedar acá, pero somos parte del pueblo de Dios. Entonces ellos hablaron. Ustedes y nosotros tenemos que advertir a las generaciones que vengan que este altar muestra la unidad que hay entre los que están del otro lado del río y los que están de este lado del río. El altar se había realizado para mantener el compromiso de la unión. Ellos trataron de ser lo más claro posible y ser asertivos, quiere decir hablar con precisión y con palabras correctas sobre este tema del altar. Y además, el altar cumplía una función de recordarles que por el hecho de estar del otro lado del río, enseñar a no olvidarse de ellos. Nosotros no queremos olvidarnos de ustedes, pero también ustedes no pueden olvidarse de nosotros. Entonces las generaciones que vengan se encontrarán ante este altar y este altar nos hablará de la unión, la confraternización, el hecho de que formamos el pueblo de Dios. Entonces, esta respuesta produjo un cambio de actitud a los hermanos, a la comitiva, a los 10 que vinieron con Fines, el sacerdote, produjo un cambio de actitud sobre la situación. Y dice el verso 33, bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra. Estaban fuera de sí, eran. No, el altar no, el altar es para otra cosa. Comprendieron la explicación, la blanda respuesta que tenía esto. Les voy a dar un ejemplo que no está en la lección, pero que muestra el resultado de esta situación, que dentro de todo, fue buena para revincular a las tribus. En la época de Saúl, el rey Saúl, recuerden que gobernó 40 años Saúl, una ciudad del otro lado del río, Jabes, pidió ayuda a Saúl, porque estaban siendo rodeados por un grupo de pueblos que estaban allí, estaban sitiando la ciudad y corrían peligro. La respuesta de Saúl fue positiva, rápida, y envió allí a su ejército
y liberó la ciudad de Jabes, demostrando que Saúl como rey entendía que Israel era esto y eran las 2,5 tribus del otro lado también. Así que el pedido de Jabes era tan importante como cualquier pedido que hubiera sido del otro lado. Jabes. Ahora, perdón. Ustedes recuerdan que luego Saúl tiene una vida tumultuosa, un desastre. Termina mal. La muerte de sus hijos, su muerte. Los filisteos toman el cuerpo de Saúl y lo colocan sobre una de las paredes de una de las ciudades. Esto era vergonzoso, que el rey de Israel estuviera colgado en una pared filistea. Pero pasó algo. La gente de Jabes no se olvidó de la ayuda que le dio Saúl en su momento. Y una comitiva parte de noche, cruza toda la distancia que hay, llega a la ciudad, descuelga el cuerpo de Saúl y lo lleva a la tumba de su padre Cis y allí lo entierra. ¡Qué espectáculo! Esto dio a entender cómo se mantenía la unidad de las tribus. Por eso que esta discusión fue bien entendida, bien aclarada y mantuvo la unidad. Aquí hay algunas ideas con respecto a la resolución de conflictos. Leo lo que está aquí porque me parece que está bien, se puede compartir con la clase perfectamente. Punto número 1. Cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse, empezar a hablar. Segundo punto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Hasta que no tengamos toda la información debida. Tercero, hay que hablar de problemas reales. Primeramente, antes de aplicar las conclusiones. Cuarto, estar dispuesto a sacrificarse a veces para lograr la unidad. Quinto, dar una respuesta amable, hablar con amabilidad. Y alegrarse y bendecir a Dios cuando se restablece la paz, la armonía. Se produce la unión. Hay que alabar a Dios. Evitar la separación, evitar la división,
en todos los órdenes de la vida y especialmente dentro de la iglesia. Hay que mantener la unidad de la iglesia y no luchar contra ella, sino estar a favor de esa unidad. Que Dios nos ayude en este sentido a saber manejarnos, a veces en complicaciones de la vida, pero especialmente en complicaciones de la iglesia, del pueblo de Dios. Ahí necesitamos llamar a gente experta, a gente con sabiduría, a gente con experiencia, que pueda escuchar, evaluar también, como fue la presencia de Fines, el sacerdote, que representó, escuchó y se dio cuenta de la situación. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que puedas solucionar todos tus problemas con estos enfoques que emanan de la palabra de Dios. Y la vida será distinta. Habrá paz, que no es poca cosa. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.